Bienvenidos estudiantes a otro tutorial más de su módulo de riesgo operativo. En el presente tutorial estaremos hablando de la continuidad del negocio. Vamos a iniciar conceptualizando qué es la resiliencia. La resiliencia proviene del latín resilium y significa volver atrás, volver al estado inicial, rebotar o volver a la normalidad. ¿Por qué hablamos de resiliencia si estamos hablando de continuidad del negocio? Porque es la capacidad más fuerte que asegura la continuidad del negocio. La resiliencia en la física, que fue su origen, de donde se utilizó, es la capacidad de recuperarse. Había muchos cuerpos que elásticos rápidamente recobraban su estado anterior. Ya un poco enfocado a las empresas, a la sociedad y en la psicología para las personas, un sujeto resiliente es aquel que tras un acontecimiento o algo negativo que se le sucede en su vida, puede rápidamente tener un bienestar psicológico de una forma inmediata, incluso evoluciona y madura, mejorando su capacidad psicológica. Acá tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, Nick Vujicic, que es una persona que nació sin brazos, sin piernas, pero también, dada su capacidad de resiliencia, sin límites en la vida. Y tenemos pues a Nelson Mandela, que todo bien conocido es la historia de él y cómo aún a pesar de todas las calamidades que pasó, él todavía con su actitud positiva son de las personas ejemplos que tenemos o testimonios de personas resilientes. En las organizaciones es un proceso dinámico la resiliencia, que tiene como capacidad o resultado adaptarnos positivamente al contexto de gran adversidad. No obstante, para ser resiliente no solo es la capacidad de respuesta, la capacidad de prevención y preparación se hace sumamente importante en las empresas. ¿Por qué es un proceso dinámico? Porque las adversidades están latentes en las empresas y hay que adaptarnos a esas adversidades de la forma más inmediata y rápida. Es variable, es dinámico. ¿Y por qué debe ser un proceso dinámico? Porque nunca se logra totalmente la prevención de los riesgos. Las empresas pueden estar expuestas a desastres de una forma y calamidades tan grandes que interrumpan el negocio, es decir, que impidan que sigamos haciendo la misión a la que se ha establecido. Entonces, aquí es donde entra la resiliencia y aquí es donde la continuidad del negocio busca crear esta capacidad de resiliencia en las empresas para poder asegurar que no se interrumpa el negocio y darle esa fortaleza de respuesta y resiliencia a las empresas de una forma proactiva. Las principales interrupciones significativas en las últimas décadas han sido resultado de lo que son la mayoría amenazas externas y entre una que otra también pues fraudes internos o fraudes externos. Las 9 principales que se han suscitado: disturbios políticos y sociales, ciberataques, pandemias, como la que estamos conviviendo actualmente, interrupción en la cadena de suministro, huelgas, ataques terroristas, huracanes, terremotos e inundaciones. Actualmente estamos en un contexto de una pandemia y hemos vivido de cerca lo que ha sido la interrupción significativa de muchas actividades o empresas económicas. En este contexto, ¿qué es la continuidad del negocio? Decíamos, es la capacidad de una empresa para continuar entregando sus productos, sus servicios, es decir, continuar su propósito y misión de una forma aceptable y predefinida ante un ataque o incidente disruptivo. Al hablar de continuidad, pues hablamos de la gestión de la continuidad del negocio. Recordemos que es la que construye esa semilla de la adaptabilidad y de la prevención y proacción para dar la resiliencia organizacional a una empresa que permita que ante amenazas o impactos podamos responder de una forma adecuada, oportuna, con el mínimo de pérdidas y riesgos y rápidamente nos adaptemos y respondamos, volviendo inclusive si es necesario, madurando o evolucionando a una versión 2 de las empresas para mantener la creación de valor. Eventos que pueden afectar la continuidad en forma general, pero todo dependerá también del contexto específico de la empresa. Pueden ser naturales, sociales, operacionales, tecnológicos, de infraestructura, entre otros.
Vamos a algunos ejemplos de estrategias que se definen para gestionar la continuidad del negocio. Por ejemplo, definir escenarios de qué pasaría ante la interrupción del servicio de energía eléctrica. Para empezar, ¿qué recursos son los principales que debemos proteger? Podemos contratar planta eléctrica. También podríamos, si no tenemos planta eléctrica, traslado a sitios alternos u otro tipo de suministro de energía eléctrica. Otro tipo de escenario podría ser qué pasa si falla la red de datos y no tenemos sistema de comunicación de datos. Entonces nos impide poder ejecutar nosotros alguna transaccionalidad, comunicación u otros procesos. ¿Cómo estamos preparados ante un escenario de interrupción? Por ejemplo, actualmente en el acordonamiento sanitario que se pone o cierre de sucursales o empresas, ya sea porque un empleado activó y se activó con coronavirus o hay un acordonamiento local o bien las entidades gubernamentales que están tirando actividades económicas que se cesan completamente, pues ¿qué podríamos hacer? ¿Qué acciones y qué estrategias y qué recursos tenemos que mover para minimizar el impacto, responder, adaptarnos rápidamente y generar la resiliencia para la continuidad del negocio? Estos y otros escenarios son los que nos tenemos que plantear tanto desde el lado estratégico como desde el lado operativo. A nivel de los procesos es importante definir acciones muy operativas que tocamos en el lado de las personas, pues asegurar el backup al menos en el lado de interrupciones derivadas de desastres externos, pues planes de evacuación, planes de emergencia, planes de sitios alternos para operar, o por ejemplo enlaces de datos redundantes. Hoy que estamos home office, ¿cómo podemos asegurar que las personas tengan un enlace de red de datos redundante? Ya que normalmente pues solo tienen su red residencial. Estos escenarios, como otros, son los que tenemos que analizar, definir, evaluar en nuestra empresa para asegurar la continuidad del negocio. ¿Por qué? Porque la continuidad del negocio en momentos de interrupción hace crítica la sostenibilidad de la empresa y podría permitir fuera de minimizar, que sería el mejor de los escenarios, minimizar las pérdidas, asegurar que continúe la empresa, que se sostenga la empresa, que se adapte, hasta incluso podría ser de forma positiva en eventos disruptivos.